Estos son palabras mayores, Paula y Mauricio, porque es el propio presidente de la República el que está llevando ante las Naciones Unidas, ante el concierto internacional, que Colombia, que su país, el que él gobierna, no quiere cumplir los acuerdos de paz. Esto daña la credibilidad de Colombia, y más si es el propio presidente el que la expone. ¿Acaso él no es el presidente? Pues es que ahí es donde está lo llamativo del tema. Él es el jefe de Estado y si va a ir a denunciar al Estado es como si estuviera denunciando a sí mismo o por lo menos quejándose un poco de su propia gestión. Y aquí hay un ingrediente adicional, podríamos decir, y es que no podemos olvidar que los firmantes del acuerdo de paz, los que se mantienen en la paz, como Rodrigo Londoño, por ejemplo, en el pasado se han quejado un poco de lo que está pasando con la implementación del acuerdo de paz en este gobierno. Incluso en una ocasión, si mal no recuerdo, llegaron a decir que el expresidente Duque se había comprometido un poco más con esa implementación de lo que lo estaba haciendo el actual gobierno. Es evidente que en este caso hay por lo menos dos cosas que a uno no le suenan, por lo menos dos piezas que no cuadran en este rompecabezas. La primera de ellas, pues la que estábamos comentando hace un momento, y es el jefe de Estado, el jefe del Estado colombiano, dice que el Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo de paz. Y dice que así se lo va a decir al Consejo de Seguridad. Paréntesis, recuerden ustedes que cada 3 meses el gobierno colombiano debe ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a dar un parte acerca de cómo evoluciona la implementación del acuerdo de paz. Por lo tanto, no es extraño que esa sea la instancia en la cual el jefe de Estado plantea que manifestaría este incumplimiento. Cierro ese paréntesis para dilucidar esa discusión acerca de por qué Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad y qué sé yo. Es cuestión que está prevista. Lo que no está previsto es que efectivamente sea el jefe de Estado el que diga: mi Estado, el Estado que yo estoy representando y que yo estoy encabezando, no está cumpliendo. Primera pieza que como que no cuadra. Pero la segunda pieza que no cuadra es que de repente el presidente, como lo mencionaba Paula, se fue exactamente a la misma narrativa de las antiguas FARC, de la antigua cúpula de las FARC. Acuérdense ustedes, arrancando este año, los exmiembros de la cúpula de las FARC, del secretariado de las FARC, afirmaron: aquí, me perdonarán la expresión coloquial, nos están tomando el pelo con este acuerdo de paz, porque la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la justicia especial para implementar este acuerdo de paz, no le estaría cumpliendo, según esos excabecillas de las FARC, a las FARC lo previsto en el acuerdo, por lo menos en 2 o 3 sentidos. El primero de ellos, en que se están inventando, dicen las antiguas FARC, muchos macrocasos, que el de los secuestros, que el de los menores vinculados a las armas, que el de la violencia sexual, que el de no sé qué, y como que dicen en un momento dado, estas son palabras parafraseando a los miembros del antiguo secretariado, demasiadas cosas, esto debería ser más expedito. Segundo, y en el mismo sentido, la queja de las antiguas FARC es: la JEP, en lugar de ser un mecanismo como de cierre de este acuerdo en el que hay 2 partes que nos pusimos de acuerdo, se está volviendo demasiado punitiva, está tratando de castigarnos más de la cuenta. Tercero, está bajando de los principales mandos a la tropa y eso tampoco debería ser así. Es decir, crítica a la JEP, crítica a la JEP, crítica a la JEP. No es raro que el presidente, cuando dijo este comentario de llevar ante el Consejo de Naciones Unidas el supuesto incumplimiento del Estado colombiano, también hubiera hecho alusión a la JEP, a esa justicia transicional en la que no cree el presidente de la República tampoco. ¿Y cómo entiende uno políticamente eso? Pues de una manera muy sencilla. Si nosotros nos volvemos 3 minutos en este noticiero, recordamos que uno de los temas centrales en ese referendo constituyente, o si nos devolvemos 3 semanas o 3 meses en este noticiero, uno de los temas centrales de la Asamblea Constituyente del presidente Petro es lograr un tribunal de cierre, un macrotribunal de cierre, es decir, un cierre total de para quienes tienen deudas con la justicia, paras por una parte, guerrilleros por otra parte, expresidentes, si ustedes quieren meter el caso del expresidente Álvaro Uribe. Y esa obsesión por tener un tribunal de cierre le es muy funcional el denunciar internacionalmente que la JEP no está funcionando, porque si no está funcionando y el Estado colombiano está incumpliendo, ¿qué haremos para cumplir? Inventémonos el tribunal de cierre y metámoslo en un referendo, en una constituyente, quién sabe con qué sorpresa más nos vendrá el presidente. Con sentido político vienen estas críticas, con sentido político viene este anuncio del presidente. Mauricio, yo le quiero citar un argumento adicional, y es la gravedad de que usted vaya ante el concierto de las naciones a poner en duda su propio país, porque estas son palabras mayores.
porque esto es cuestión de estados, esto no es cuestión de políticos. A nivel internacional no dicen Petro, izquierda, Uribe, derecha, no, dicen Colombia. Y cuando es la palabra de Colombia la que se pone en duda, el Concierto de las Naciones empieza a decir, es que ese país no es serio. Yo creo que aquí hay un componente bastante grave, bastante delicado. Cuando usted como jefe de Estado va a un organismo internacional y dice, mi país no cumple, eso tiene consecuencias, no ahora, a largo plazo. Si él está pensando en la constituyente, como usted lo dice, cortoplacista, a largo plazo, para el nombre de Colombia es muy sobado. Además, le pregunto, ¿y qué van a hacer las naciones? ¿Qué va a hacer las Naciones Unidas? Que tienen el problema en Oriente Medio, que tienen el problema en Rusia, en fin. Y ahora viene a Colombia a decirnos que es que no, que allá no quieren cumplir con el acuerdo de paz. Tamaño error, tamaña gravedad para el buen nombre del país. Así es, pero además con una cosa adicional, Giovanni, y es que las Naciones Unidas, que tienen labor de verificación en varias instancias del acuerdo de paz en Colombia, no han cumplido, y lo han dicho, no es que lo diga yo, se ha verificado en los últimos semestres sobre todo, no han cumplido adecuadamente su función de estar verificando cumplimiento del acuerdo, cumplimiento de los ceses al fuego, el rigor con el cual se aplica lo acordado. Entonces es muy gracioso de alguna manera que el presidente Petro llegara a ir, que seguramente tratará de hacerlo, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a decirle, mi Estado no está cumpliendo, y Naciones Unidas le pregunta a sus funcionarios, ¿y qué dice la unidad de verificación? Pues no sé, porque en realidad la verificación no ha sido tan rigurosa ahora como lo era al comienzo del acuerdo. Habrá que ver en qué termina todo esto desde el punto de vista institucional y de la política internacional del país.